Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, el capítulo 5. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 5, y hermanos, vamos a localizar ahí en esa porción de la Escritura. Esta es una porción muy preciosa en la Escritura, especialmente en el libro de Mateo. Se le ha llamado a esta porción el Sermón del Monte, y es definitivamente un sermón, una enseñanza increíble de parte de Jesús. Pero el sermón no tiene nada que ver con el monte, tiene que ver mucho con definir a quién realmente es un discípulo de Jesús, un hombre, una mujer que es súbdito del reino. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie que hemos titulado Unos con Nosotros. El hermano Lucas y yo vamos a desarrollar esta serie, vamos a alternarnos 12 semanas. Y la idea nuestra, hermanos, es que podamos crecer en el trato que nosotros debemos de aprender, el trato que debemos de desarrollar los unos con nosotros. Y hermanos, creo que no es algo nuevo para la mayoría de nosotros que a través del Antiguo y Nuevo Testamento, y especialmente el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento están preocupados por enseñar a los cristianos a cómo vivir, cómo tratarse el uno al otro, cómo tratar no solamente nuestra relación con el Señor, cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces esa dimensión horizontal es la que queremos nosotros fomentar. Queremos, hermanos, desarrollar lo que el Nuevo Testamento tiene que decir en cuanto a ese concepto de los unos con nosotros. Y nos sentimos, hermanos, realmente ante la Escritura, ante la palabra, nos sentimos con mucha, pero con mucha humildad. Estamos viniendo a ella, no, hermanos, como expertos necesariamente. Los que vamos a estar exponiendo esta serie, no estamos acá como expertos en la materia, bajo ningún punto de vista. Somos hermanos en Cristo y estamos creciendo en nuestro peregrinar. Deseamos amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo deseamos también amarlo de la manera en cómo Dios nos enseña a amarlo. Y así que, hermanos, nosotros que vamos a estar atrás de este púlpito de las siguientes 12 semanas, estamos acá nuevamente no como expertos, sino como practicantes. Estamos acá, hermanos, como cristianos que necesitamos, hermanos en Cristo, que necesitamos expresar en nuestro diario vivir esa dimensión de amar a Dios y amar también a nuestro prójimo. Así que el propósito de esta serie es ayudar a la congregación Berea y más allá a cómo vivir a la manera de Dios. En una oración básicamente podemos decir que esto tiene que ver con nuestra relación recíproca. Aprender nosotros intencionalmente a vivir entre nosotros mismos con sabiduría y con mucho pero abundante amor. Es más, la categoría de amor es tan pero tan amplia en la Escritura que envuelve cada uno de los unos a otros que encontramos en la Escritura. Es más, encontramos esa palabra, esa expresión recíproca, esa identidad, unos con nosotros, la encontramos en el Nuevo Testamento en más de 100 ocasiones. Los pasajes están destacando no solamente un elemento relacional, recíproco, pero en ocasiones usted va a encontrar un mandamiento de tal vez unos a los otros en una manera positiva, destacando cómo usted debe de tratar a su prójimo, pero en ocasiones usted va a encontrar también esa frase en una manera negativa, que lo que destaca es cómo usted no debería de tratar a su prójimo. Por ejemplo, la Escritura dice, no os juzguéis los unos a los otros. Y los unos a los otros está ahí, pero está presentado en una manera negativa, lo que usted no debería de hacer con su prójimo. Por ejemplo, en la Escritura encontramos, saludaos con ósculo santo los unos a los otros. Esta es una manera positiva de cómo nosotros deberíamos de tratarnos el uno con el otro. Por ejemplo, en la Escritura encontramos, este es mi mandamiento, dice, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado.
Dice, por ejemplo, Romanos, amonestaos, dice, los unos a los otros. En el capítulo 16 del libro de Romanos leemos, saludaos los unos a los otros, dice, con ósculo santo. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El libro de Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la evidencia que encontramos continuamente en la Escritura. Por ejemplo, en Tesalonicenses encontramos, por tanto, alentaos los unos a los otros. Dice más adelante, animaos los unos a los otros. Edificaos, dice, unos a otros, así como lo hacéis. O sea que, en otras palabras, lo que encontramos nosotros es ese elemento recíproco, la manera en cómo nosotros debemos de relacionarnos los unos a los otros. Dice, exhortaos los unos a los otros, dice, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, dice, por el engaño del pecado. La Escritura nos enseña a cómo relacionarnos. 100 ocasiones. Y hoy por primera vez vamos a tratar en Berea esa serie. Vamos a tratar de entrar a pasajes como, por ejemplo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, por ejemplo, Santiago, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Más adelante Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y le añade esta frase de propósito, para que seáis sanados. O sea que cuando obedecemos al Señor en una categoría, en una expresión del amor que nos debemos los unos a los otros, usted va a observar que hay un elemento de propósito, algo va a ocurrir. Más adelante Santiago dice, orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que en esa relación hay una bendición de parte de Dios que nosotros no podemos prefabricar, nosotros no podemos inventar. O sea que el enfoque que vamos a tratar en esta serie tiene que ver con la comunidad cristiana. Esta idea de unos con nosotros nos ayuda a vivir en comunidad. Dios nos ha hecho seres relacionales. No podemos vivir en una isla, apartados, aislados. Esto no se trata de su temperamento introvertido y usted escondido en sí mismo. Si ese es usted y yo necesitamos aprender de esta dimensión relacional y aprender a relacionarnos. Usted se da cuenta que hay gente que de natural es extrovertida y en momentos su temperamento no edifica ni ayuda. Y usted y yo necesitamos aprender de esa dimensión relacional en esta serie. No importa dónde nosotros estemos en cuestión de nuestra personalidad, seamos introvertidos, extrovertidos, necesitamos nosotros aprender a relacionarnos apropiadamente en la comunidad cristiana, resaltando un sentido imperativo que estas frases nos traen. Amaos los unos a los otros, exhortaos, orad los unos. Tiene una fuerza imperativa, no es una opción para nosotros. La realidad es que a la luz de esta evidencia bíblica, Dios obra en maneras que nosotros no podemos explicar. Trae un elemento de bendición que nosotros, el cuerpo de Cristo, necesita. Ahora, hermanos, por asunto del tiempo, vamos a entrar a la primera categoría que tiene que ver con el amarnos los unos a los otros. Ahora, el mandamiento de amarnos los unos a los otros es utilizado en el Nuevo Testamento en 16 ocasiones. Hay una variedad increíble. Desde los evangelios leemos, por ejemplo, un mandamiento nuevo os doy, dice la Escritura, que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Más adelante leemos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿en qué? Si tuvieres amor los unos con los otros. O sea que podemos evidenciar, y ese es, hermano, ese es el énfasis de mi mensaje el día de hoy, evidenciando el amor de Dios. Vamos a tratar la manera de sumarizar, de resumir una evidencia tan amplia en el Nuevo Testamento en cuanto a esta categoría, y vamos a tratar la manera de crecer por lo menos en un pasaje de la Escritura, un pasaje por lo menos. Vamos a profundizar un poquitito, vamos a crecer y vamos a crecer en ese pasaje que usted ve ahí en pantalla. El pasaje básicamente dice de la siguiente manera, observe usted conmigo en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ese versículo 45 es el más complicado de esta sección y es donde vamos a tratar la manera de poner un poquitito más de énfasis. Pero dice el versículo 46, explicación. Porque si amáis a los que os aman, Jesús pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, por la bendición de tenerla, poder meditar en ella, poder destilar, Señor, de ella, no solamente perspectivas bíblicas, pero, Señor, un estilo de vida que genere, Señor, una comunidad cristiana, una comunidad, Señor, bíblica, marcada por el amor con que tú, Señor, nos has amado. Señor, al final, Padre bendito, tú necesitas recibir toda la gloria, porque tú eres, Señor, el que inicias. Tú inicias, Señor, ese círculo perfecto. Tú eres el que provocas en nosotros. Señor, si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. Señor, tú hiciste la acción primaria. Y hoy, Señor, podemos amarte. Y, Señor, gracias porque tu palabra nos orienta. En tu palabra podemos, Señor, crecer. Yo te agradezco, te bendigo, Señor, por tu palabra, porque es preciosa. Señor, háblanos, danos entendimiento, pero danos, Señor, ese entendimiento instrumental para vivir, Señor, a la manera como conviene delante de ti. Y te rogamos, Señor, que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado. Gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias porque podemos crecer en ella. En Cristo Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias. Amén. Hermanos, 5 declaraciones importantes en este pasaje bíblico.
mi énfasis va a ser la número 3, una declaración de propósito, tal vez la más complicada, pero la más necesaria que quisiera el día de hoy recalcar. 5 declaraciones, hermanos, que vemos en este pasaje bíblico. Vemos una declaración de contraste, vemos una declaración de afirmación, vemos una declaración de propósito, una declaración explicativa, y también vemos, aunque tal vez nuestra versión tal vez no provea de primera mano esa idea, pero creo yo que hay una promesa en el versículo 48. Observe usted conmigo esa primera declaración de contraste rápidamente. Dice la Escritura, oíste que fue dicho, dice, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero, dice la Escritura, yo os digo. Aquí encontramos nosotros una declaración de contraste. Ahora, usted se da cuenta lo que el Señor Jesús está contrastando. El versículo dice, en el versículo 44, dice, pero yo os digo, aquí hay un contraste que nosotros necesitamos sentir. Dice la Escritura, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero, dice la Escritura, yo os digo, aquí hay un contraste. Ahora, el contraste tiene que ver con esa idea de lo que ellos habían oído, no lo que estaba escrito en la ley. Esto no es Antiguo Testamento, eso es un producto, una interpretación tal vez de la ley. Es muy probable Levítico capítulo 19. Ahora necesitamos entender que Jesús no está en contra de la ley. Jesús está en contra tal vez de una interpretación, de otra interpretación de la ley que en el primer siglo básicamente circulaba, y la idea era hacer un divorcio del prójimo. El prójimo se clasifica básicamente, amarás, dice, a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero tu enemigo es un prójimo tuyo. Ese divorcio nosotros no lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos nosotros una categoría, y es mi prójimo. Y mi prójimo puede ser mi enemigo o puede ser mi amigo. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Ahora, la tradición es muy probable que hacía ese divorcio, hacía esa separación, prójimo, enemigo. Jesús está contrarrestando esa idea perniciosa, negativa, esa interpretación maliciosa de tratar la manera de justificar de alguna manera al enemigo que es mi prójimo. Jesús dice, pero yo os digo. Ahora, dice la Escritura, pero yo os digo, con mucho énfasis y con mucha autoridad. La construcción gramatical en el original es interesante. Ego significa yo. No necesitamos usar el yo, el ego. Pero Jesús está autoritativamente enfatizando a la tradición oral del tiempo. Yo con autoridad les digo, yo os digo. Y entonces hay una declaración importante. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Dice, orad por los que os ultrajan. Dice, os persiguen. Usted se da cuenta que el problema de la tradición, el problema de la interpretación oral que el Señor Jesús está contradiciendo, tiene que ver con la pregunta, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con el enemigo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el prójimo con quien nosotros nos relacionamos de lo peor a lo peor? Si usted se da cuenta, el énfasis de la declaración de esclarecimiento es esa. Amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Dice la Escritura, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien
a los que os aborrecen. Dice el versículo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, si usted se acostumbra a esa corrección del Señor Jesús, ¿qué va a pasar con el que le hace bien? No lo persigue, no lo maldice. It's a piece of cake. Entonces lo que el Señor Jesús está enfatizando, the hard case, lo peor de lo peor. Porque si nosotros nos acostumbramos a tomar esa dirección, no tenemos problema. Esto es como los futbolistas, soccer players. ¿Dónde entrenan? Algunos de ellos entrenan en la arena y entrenan con pesas. Y entonces el entrenamiento es rígido. Cuando ya se trata de estar en la cancha sin pesas, son ligeros, no tienen ningún problema. El Señor Jesús está enfatizando los casos más difíciles que nosotros pudiéramos pensar. Jesús tiene su mente está esclareciendo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros no podemos aborrecer al enemigo. No podemos hacerlo. Al que nos ultraja, nos maldice, nos aborrece. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad, hermanos, es amar. Ahora, usted se da cuenta, hermano, desde este momento en adelante usted comienza a observar que esta situación no es natural. Porque ¿qué es lo natural para usted y para mí? Lo natural es lo que esa interpretación maliciosa había creado. La interpretación básicamente tiene que ver con nuestra naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el enemigo? Aborrecerlo. Y de alguna manera estandarizar una interpretación para justificar de alguna manera nuestros motivos y nuestras acciones. Jesús dice, absolutamente no. Usted se da cuenta, desde ya usted comienza a observar, comienza a notar que no es esta situación ya que se comienza a lucir difícil. Esto no es fácil. Está bien a mi hermano, que me ama, que me desea, que me busca. Pero a mi enemigo que me ultraja, el que me maldice, aquí tenemos nosotros un problema muy serio. Y yo creo que con propósito Jesús está creando esa tensión para cada uno de nosotros. Porque la promesa no se puede apreciar si nosotros no comenzamos a sentir esa presión. Que llega un momento en que usted dice, wow, ¿Quién es capaz para esto? ¿Quién es realmente la persona que va a optar vivir de esta manera? ¿Quién? O sea, no va a ser cualquier hombre natural. En su condición natural va a ser un imposible. Es más, el pasaje está dirigido directamente a los discípulos del Señor Jesús. Y aún a los discípulos del Señor Jesús, este escenario definitivamente es problemático, representa un desafío, porque aún en nuestra naturaleza nosotros sentimos la tensión. Hay una controversia, hay una situación, sea en el trabajo, especialmente en la comunidad cristiana, y entonces, ¿cuál es nuestra tendencia? Jesús está pensando en cómo los discípulos deben de vivir unos con nosotros. La opción definitivamente no es, mira, hay un enemigo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el enemigo? ¿Aborrecerlo? Absolutamente. Jesús desea desvanecer completamente esa interpretación. Esa interpretación para el mundo afuera, el mundo religioso, es muy probable que pueda considerarse, pero para nosotros como creyentes, esa no es una opción. Nuestra opción es lo que el Señor Jesús nos está enseñando, con ese contraste. No es, como dice el versículo, aborrecer al enemigo. Tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es amarlo, y es bendecirlo, y es hacer bien,
y es a orar, que lo vamos a ver en unos momentos. Pero vea usted la expectativa del Señor Jesús. Observe usted conmigo la manera en cómo Jesús está desarrollando el argumento. Dice el versículo en la declaración explicativa: porque si amáis a los que os aman. Mire la pregunta: ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo? ¿Quiénes? Los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles que no tienen ninguna conciencia de Dios? Ese trato es natural. Ese trato cualquiera puede hacerlo. O sea que si usted observa en el argumento que Jesús está desarrollando, hay una expectativa, y la expectativa es: en el mundo se vive de esa manera. Hay un encontrón, hay una relación declarada en enemistad. Y entonces, ¿cuál es la tendencia? Aborrecer. Eso es en el mundo. Y tratamos de alguna manera de justificar en nuestra mente esa posición, lo que estaba circulando en el primer siglo, una interpretación errónea completamente de la ley. Jesús dice: no entre los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús tienen un estándar diferente. Los discípulos de Jesús tienen un estándar, y tienen un estándar completamente más elevado. Nosotros no podemos vivir en ese pleno, en ese nivel. Es más, el sermón completo tiene que ver con la diferencia de ese plano religioso, natural, y lo que el Señor Jesús está esperando de sus discípulos, de la comunidad de creyentes. Mire, por ejemplo, el sermón comprende el capítulo 5, 6 y 7. Y en todo el sermón tiene que ver con el manifiesto del reino. Tiene que ver con lo que define a los súbditos del reino. El Señor los salva, entra al reino, y usted no sabe cómo hablar, cómo comportarse, usted no sabe. Y entonces el sermón del monte es básicamente un sermón que le ayuda al creyente, al discípulo que entra al reino, y entonces aprende a cómo vivir en el reino. Es cierto que estamos acostumbrados a vivir conforme a nuestra pasada manera de vivir. Cuando pensamos en el enemigo, aborrecerlo y legislar de alguna manera una interpretación para que justifique nuestras acciones. El Señor Jesús viene y dice: absolutamente, necesitamos definir quién realmente es un discípulo de Jesús. Y entonces encontramos en el Sermón del Monte este vocabulario. Observe usted conmigo. Usted tiene la Biblia abierta. Mire conmigo el capítulo, por ejemplo, 5. Observe conmigo el capítulo 5 del libro de Mateo. Dice la Escritura de la siguiente manera. Observe, por ejemplo, está el Señor Jesús tratando con los discípulos, y dice la Escritura en una manera específica. El capítulo, por ejemplo, 5 dice de la siguiente manera, el versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, el estándar de los religiosos es una, el de los discípulos de Jesús es otra. Si vuestra justicia no fuere mayor, la expectativa la encontramos acá. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles que no tienen ninguna conciencia de Dios?
No, dice capítulo 6, por ejemplo, mire conmigo el versículo 1 del capítulo 6. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Porque vuestro Padre que está en los cielos no solamente ve tus acciones, pero Él ve los motivos de nuestras acciones. O sea que nuestra justicia, la expectativa que Jesús está desarrollando, está sobre encima de la de los escribas y fariseos. Está sobre encima de lo natural. Lo natural que es, me declara guerra, entonces vas a tener guerra. Y entonces, en momentos, el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice que no nos mordamos los unos a los otros. De llegar como animales irracionales. Eso usted lo ve afuera. Pero dentro de la iglesia del Señor, nosotros absolutamente tenemos un estándar. Y tenemos un estándar diferente. Y entonces usted comienza a observar que este tipo de relación no es natural. Este tipo de relación es definitivamente sobrenatural. Es sobrenatural. Es más, cuando usted comienza a ver el pasaje, mire conmigo el versículo 45, que ahí es donde quisiera invertir un poquitito más del tiempo, pero dice el versículo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Ahora, usted observa esa cláusula de propósito. Es muy importante que nosotros la entendamos, porque usted lee el pasaje de la Escritura y entonces usted pudiera interpretar ese pasaje. Ok, si nosotros hacemos lo que Jesús nos está esclareciendo en la declaración previa, si nosotros amamos, bendecimos, hacemos bien, oramos, entonces, versículo 45, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, si usted llega hasta ahí, usted se complica. Usted necesita observar el todo. Y usted necesita observar lo que Jesús está diciendo, no solamente en el pasaje, pero en todo su contexto amplio del sermón. Eso es tomar un texto dentro del contexto, no sacar un texto fuera de su contexto para crear un pretexto. Eso necesitamos entenderlo. Lo que el Señor Jesús está tratando la manera de hacer. En esa construcción y en ese manejo de argumentación, cualquiera podría leer superficialmente y decir, bueno, si yo amo, bendigo, hago bien, oro, entonces yo voy a hacer. Versículo 45, para que seáis hijos de Dios. Si yo termino ahí, me complico completamente. Y hay gente que se ha complicado con este pasaje, increíblemente. Y por eso digo que es uno de los pasajes en esta sección muy, pero muy difíciles. Básicamente las dos opciones son las siguientes. Por un lado, ganamos la salvación, llegamos a ser hijos de Dios por las cosas que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Amar, bendecir, hacer bien, orar. Entonces vamos a ser hijos de Dios. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? ¿O Jesús está llevando a una dirección diferente? Y eso es lo que vamos a tratar con el pasaje. Ahora, para tratar con el pasaje necesitamos ver un contexto más amplio y nos vamos a mover de afuera a lo más adentro, internamente en el argumento. Mire, por ejemplo, importante, muy importante que entendamos. Aquí comienza el sermón. El sermón comienza
diciendo, viendo la multitud, subió al monte, y por esa frase que subió al monte, el sermón se llama el Sermón del Monte. Pero ya usted se da cuenta, no tiene nada que ver con el monte, tiene que ver con lo que realmente es un discípulo dentro del reino de los cielos. Dice la Escritura que subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Dice, vinieron a él sus discípulos. Y dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo, 2 puntos, y comienza básicamente el contenido del sermón. Y entonces entra a una serie que se le ha llamado las bienaventuranzas, que son básicamente lo que definen directamente, concretamente, el carácter de un discípulo. Pero usted se da cuenta que el sermón completo está dirigido a los discípulos, no está dirigido a las multitudes. Es muy probable que las multitudes estaban a su alrededor, pero el Señor Jesús se está dirigiendo directamente a los discípulos, y a esos discípulos Él les está enseñando, y a ellos Él está definiendo. En otras palabras, si usted se da cuenta, nosotros, conforme al contexto, no amamos, no bendecimos, no hacemos bien, no oramos para ser hijos de Dios. Porque ya somos hijos de Dios, entonces nosotros exhibimos un estilo de vida que lo vamos a observar más detalladamente. Si usted observa, por ejemplo, el sermón en el capítulo 5, dice, vosotros sois la luz dice la sal de la tierra. Vosotros sois, está definiendo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. O sea que ellos ya son, no necesitan ser. Ellos ya son. Dice el versículo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser desechada. Dice, hollada por los hombres. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. Dice, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para alumbrar a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que el sermón no tiene que ver con la idea, si yo hago esto, entonces yo voy a ser hijo de Dios. No, porque tú eres hijo de Dios, entonces tu deber es vivir conforme a tu identidad en Cristo. Hay una relación ya con Cristo. Eso nosotros lo vemos en el sermón completo. Mire, por ejemplo, el capítulo 7. Acuérdese el sermón del monte, 5, 6 y 7. 3 capítulos. Dice el versículo, vea usted. Pedid y se os dará, le dice a los discípulos. A los hijos de Dios, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dice el versículo, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice la Escritura, ¿qué hombre hay de esa talla? ¿Qué hombre? Usted pregunta y dice, no, eso es innatural, no es simplemente, eso no es lo ordinario. No es lo normal. Versículo 11. Pues si vosotros, mire qué importante esta declaración. Pues si vosotros, discípulos, siendo malos, hermanos, el discípulo, gracias a Dios por esta declaración. Gracias a Dios por esa declaración, que a pesar que nosotros somos discípulos, Jesús nos dice, nos declara, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro Padre, ¿cuánto más vuestro Padre? Ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Pero estamos en una condición de maldad,
que nuestra tendencia, ¿sabe cuál es? Cuando nos hacemos un enemigo, lo aborrecemos y queremos desaparecerlo del mapa. Yo recuerdo hace muchos años, mis hijos estaban pequeñitos y no recuerdo a quién de ellos le dije y le pregunté yo, ¿y tú tienes enemigos? Le digo a uno de los chiquititos. Y entonces se quedó pensando, y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene un enemigo por ahí? Usted tiene un enemigo. No tiene que decirme, no levante la mano ni nada de eso. Pero tiene un enemigo. Leía yo que compré yo un libro que se llama Libro de Preguntas. Y en ese libro de preguntas hay una pregunta cauciosa. Es un libro solamente de preguntas. Y hay una pregunta que dice de la siguiente manera. Si usted tuviera el poder, solamente con cerrar el ojo, ¡pim!, así, y se muriera su enemigo, ¿usara usted ese poder? Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Usted usara ese poder y ahí está el hermano Luis y solamente yo sé, y entonces ¡pum! Y entonces de repente el hermano ¡pum!, cayó y nadie se dio cuenta por qué. ¿Usaría usted ese poder? ¿Usaría ese poder? De repente está el hermano Ramos, ¡pum!, y entonces coronavirus, ya está. Se vino a morir después de 3 semanas. ¿Usaría usted ese poder? En ese libro de preguntas, usted comienza, wow, ¿usaría usted ese poder? En nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, es el peligro de quedarnos como Dios nos encontró. ¿Y qué hacemos con el enemigo? ¿Qué hacemos con el enemigo? Aborrecerlo. ¿Y cómo aborrecemos al enemigo? Hablamos mal del enemigo. Cuando hay oportunidad, hoy va a haber tacos al pastor y entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el enemigo? Lo natural en nuestra condición natural, como el Señor nos ha encontrado, es a utilizar ese poder y cerrar un ojo. Si pudiéramos. Jesús dice, esa no es la dirección. El discípulo de Cristo no es marcado con esa proposición. Eso no es. Esa tendencia usted y yo tenemos que lucharla todos los días de nuestra vida. Hermano, para mí es una bendición que el Señor Jesús nos considere sus discípulos, hijos de Él. Él es nuestro Padre, pero hay una realidad. Siendo malos. Y estamos en esa condición. Y todos los días de nuestra vida, necesitamos pararnos y decirle al Señor, Señor, un nuevo día comienza. Señor, enséñame a vivir a la manera como tú estás esperando que yo viva. Enséñame a vivir a tu manera, no a mi manera de maldad, que la tendencia es hacia abajo. Es a mordernos, a destruirnos como animales irracionales. Esa no es la tendencia. El Señor Jesús está increíblemente claro. ¿A quién se está dirigiendo? Son los discípulos. Los discípulos no están en una condición perfecta. Hay maldad en nosotros, nuestras tendencias están ahí. Y no podemos nosotros sino tomar una dirección, y la dirección es la que el Señor Jesús nos provee en este pasaje. O una vez más el pasaje dice, vea usted, en el Sermón del Monte, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que el estándar es mayor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, impresionar solamente a los hombres. Y hay, hermanito, un abracito, pero atrás una suciedad, solamente para ser visto de los hombres.
De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que, en otras palabras, Jesús está tratando con discípulos, hijos de Dios, que están en una condición de necesidad por aceptar el modelo de Dios. Lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar es: ¿qué hago con mi prójimo? Aborrecerlo. Jesús dice: no, eso es lo que ustedes han oído. Pero eso que ustedes han oído es una mala interpretación de la ley de Dios. Eso no es lo que nosotros debemos de mantener en consideración en nuestra vida. No, es una dirección. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a amar, vamos a bendecir, vamos a hacer bien, vamos nosotros a orar. ¿Para qué? El pasaje, si usted se da cuenta, dice, el pasaje no dice para que seáis hijos de vuestro Padre. Punto. No. La frase continúa. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. El carácter de Dios es tal. El énfasis de toda la cláusula es tal que lo que está estableciendo es el carácter de Dios. El carácter de Dios ante los buenos y los malos. ¿Qué hace Dios ante los buenos y los malos? Hace salir su sol. O sea que el carácter de Dios nos dice, mira, sea malo, sea bueno, Dios hace salir su sol. No dice: no, tú eres malo, te voy a en este momento pulverizar, ¡pum!, el ojito. No, Él no hace eso. Él no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Dice la Escritura: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios bendice al prójimo, sea justo o injusto, sea bueno o sea malo. Yo voy a vivir de una manera y yo voy a asemejar el carácter de Dios, de mi Padre. El énfasis no es ontológico, la naturaleza, sino la funcionabilidad, la práctica. Yo voy a hacer esto: amar, bendecir, hacer bien, orar, para mostrar, evidenciar que yo soy hijo de mi Padre que está en los cielos. Desafortunadamente en nuestras versiones grandes en español no se logra observar ese elemento. Este elemento gramatical que usted ve en el pasaje bíblico. Es cierto que hay una cláusula de propósito, hay una cláusula de para qué, hay una cláusula de propósito, pero esa cláusula de propósito, al observar toda la frase, usted observa que esa frase básicamente tiene que ver con lo que hacen algunas versiones. Por ejemplo, algunas versiones hacen lo siguiente, dice lo siguiente: "This will prove that you are the son of your heavenly Father." This will prove, esto va a probar. ¿Qué es esto que vamos a probar? So that you may show yourself. O sea, esto es lo que realmente prueba que somos hijos de Dios. O sea que la idea del pasaje bíblico no es ganar mi salvación, no es ganar, voy a hacer esto para ser hijo de Dios. No, porque yo soy hijo de Dios,
Mi responsabilidad es mostrar la naturaleza de un hijo de Dios es marcado precisamente por el amar, el bendecir, el hacer bien y el orar por mi enemigo que me aborrece. Esto no es normal. Esto no es normal. En otras palabras, como una forma de sumario, el énfasis no es hacer obras para la salvación, para ser hijo de Dios, sino en el llegar básicamente a ser incrementadamente como nuestro Padre que está en los cielos, evidenciando que tenemos una relación con Él. Esto es lo que refleja una santidad progresiva, porque somos hijos de Dios. Debemos de ser más y más amorosos, cada día más y más, como nuestro Padre que está en los cielos es amoroso, que Él tiene la prerrogativa de decirle al malo y al injusto desaparecerlo, pero no lo hace. Su carácter benevolente es tal que no lo hace. Es más, observe usted conmigo el pasaje bíblico. El pasaje dice de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Ese es su carácter benevolente, no importando con quién nosotros tratemos. No importando con quién nosotros tratemos. Hermanos, esta es nuestra perspectiva. Así es como nosotros debemos de vivir. La pregunta es: ¿cómo un hijo de Dios demuestra que realmente es hijo de Dios? ¿Cómo lo hace? Amando aún a sus propios enemigos. Preguntarse: ¿tengo algún enemigo? No tiene que levantar la mano. No tiene que cerrar el ojo. No tiene que hacerlo. Lo que usted y yo necesitamos hacer es regresar a las páginas de la Escritura y ser definidos y hacernos la pregunta: ¿cómo un hijo de Dios realmente demuestra su relación con Dios, especialmente horizontalmente? Al amar a nuestros enemigos, lo que estamos haciendo es evidenciando que realmente somos hijos de Dios. Y hermanos, eso debería de ayudarnos a nosotros. Cuando usted hace lo que es correcto, eso no lo hace a usted mejor, más que nadie más. Eso no es de venir, una palmadita, no. Así somos caracterizados los hijos de Dios. Esto es una manera de vivir. Así nosotros vivimos, así nosotros debemos de vivir. Es nuestra manera de expresar nuestra relación con Dios, porque Él nos ha amado a nosotros. Entonces no tenemos ninguna otra opción sino aprender a amarnos de la manera en como Dios nos ha amado a nosotros. Y hermano, esto es tan pero tan importante, masivo. Hermano, lo que va a restar de nuestra serie no va a tener absolutamente ningún sentido si usted no entiende primeramente el amor de Dios en su vida. Cuando usted ha experimentado el amor de Dios en su vida, es la única manera en cómo usted puede estar habilitado y puede estar habilitado para amar a la gente que está a su alrededor. Porque ¿sabe lo que hace Dios? Dios hace lo que solamente Él puede hacer. Él hace lo que solamente Él puede hacer. Él es el que produce en nosotros algo que nadie más puede hacerlo. Su papá no puede hacerlo, su mamá no puede hacerlo, la iglesia no puede hacerlo, denominaciones no pueden, absoluta educación teológica no puede hacerlo. Solamente Dios puede hacer esto que nosotros leemos en el libro de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
O sea, en otras palabras, hermano, el amarnos no es un asunto moral, no es una ética de moralidad, no es un asunto de humanos, es un asunto divino. Solamente, hermano, en esa dependencia de Dios, solamente en esa relación con el Señor, ese concepto de que hoy le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y pensamos, ¿y hoy por qué yo amo a Dios? La respuesta única es que he sido inundado del amor de Dios y eso me habilita no solamente a amar a Dios, pero ver a mi prójimo, aborrecerlo. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no lo hace. En otras palabras, hermano, esto no es de humanos. Y espero que usted sienta que cuando usted piensa, mi hijito, mi hijita, y tienes un enemigo, ¡pum! Usted piensa, oh yeah, y quisiera cerrar el ojo. Que usted pudiera pensar y decir, esto es imposible para mí. Y que usted pudiera llegar a una actitud de bancarrota espiritual y decirle al Señor, Señor, si tú no me habilitas, si tú no produces en mí el querer como el hacer, aquí nos vamos a comer como animales irracionales. Aquí no va a haber esperanza. Y hermanos, yo creo que de esto trata. De esto precisamente trata el último versículo de nuestra sección. Cuando dice, sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos. Si usted se da cuenta, nuestra versión está traduciendo ese verbo y lo está traduciendo como un imperativo. Y es cierto, sed pues vosotros. Y en cierta manera usted trata de traducir ese futuro, voz media. La única opción que usted tiene en el español es traducirlo con una idea futura. Pero esa no, una idea imperativa. Pero hermanos, gramaticalmente, ese verbo sed no es imperativo, es un futuro con una voz media. Sed pues vosotros perfectos. ¿Quién está encargado de que nosotros seamos? Sed en esta traducción es como yo tengo el dominio. Pero no olvidemos, hermanos, que esta es una idea futura y es una voz media en la cual el sujeto no solamente está recibiendo una acción, pero está al mismo tiempo participando en una acción. Él está recibiendo una acción futura. Vosotros seréis. Por la obra del Padre y nosotros vamos a hacer y vamos a participar al mismo tiempo en la acción misma. Vamos a ser perfectos. Hermanos, es imposible en nuestra naturaleza. Solamente la obra de Dios en nosotros. Sed, dice, vosotros, dice, perfectos en la habilitación que solamente Dios da. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estándar está elevado y es imposible en tus fuerzas y en las mías. Y entonces, hermanos, ¿sabe lo que estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, de una dependencia continua de nuestro Dios. Una dependencia. Él nos hace a nosotros, a usted y a mí nos hace. Constantemente está interviniendo y está tratando con nosotros.
Eso es lo que yo creo, hermanos, que define la primer bienaventuranza, cuando dice el Señor Jesús que abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, esa es una bancarrota espiritual. Señor, si tú no me habilitas. ¿Sabe cuál es la imagen, hermanos? La imagen es lo que Jesús plasma en el capítulo 15 del libro de Juan, cuando Él dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí lleva fruto, que no lleva fruto, dice que lo quitará. Dice, y todo aquel pámpano, aquella rama que lleva fruto, ¿qué es lo que el labrador va a hacer? ¿Qué es lo que el Padre va a hacer? Lo limpiará. Lo limpiará. Lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. En nuestra conexión, en nuestra relación con el Padre a través de la persona de Jesús, Él no solamente nos salva eternamente y para siempre, pero usted se da cuenta que Él hace una obra hoy. Él nos limpia. Él nos limpia. Y hermanos, amar a nuestro prójimo, no importa quién sea, bendecir, hacer bien, orar, es un asunto de venir delante del Señor y decirle: Señor, límpiame, límpiame, purifícame, limpia mis tendencias naturales. Yo no me siento orar por mi hermano. Lo único que yo siento orar por mi enemigo especialmente es: Señor, o te lo llevas o te lo mando. Solamente la obra de Dios en nosotros puede cambiar esa realidad. Y poder realmente venir delante de nuestros hermanos. Ya se da cuenta que este es un asunto no de merecimiento, no es si se merece. Ninguno de nosotros nos merecimos. Ninguno de nosotros nos merecimos el amor de Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad. No hay merecimiento alguno en ninguno de nosotros. Su hermano es muy probable que no se merezca ese amor. Pero ya no se trata de que si se merece o no se merece. Se trata que tenemos una relación con nuestro Padre y deseamos ser como nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, hace llover justos, injustos, malos, buenos. Ese es su carácter, independientemente que se merezcan o no. No es merecimiento, es nuestro carácter. Eso nos define, eso nos marca. Es amar, bendecir, hacer bien, es orar. Es tener conciencia de Dios. Saber que en nosotros, imposible. En nuestra capacidad, simplemente no. Es solamente en esa habilitación que viene de Dios. Si yo le pregunto a usted: ¿tiene usted un enemigo hoy en este momento? Es muy probable que su respuesta es no. Es ok, está bien. Tal vez la próxima semana la respuesta va a variar. Y entonces, ¿y hoy qué va a pasar? Apúrele, compadre. Hoy sí. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Hermanos, no tenemos opciones, tenemos una opción. Amar, bendecir, hacer bien, orar. Esa es nuestra opción.
No son dos, es una. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento. Incline su rostro. Incline su rostro. Venga delante del Señor. Las siguientes 12 semanas vamos a estar, 11 semanas vamos a estar juntos. Y vamos a estar tratando esta dimensión horizontal, unos con nosotros. Esto no es un asunto humano, no es un asunto natural, no son nuestras habilidades. Esta es una dependencia completa delante del Señor. El mandamiento de amarnos unos con nosotros no es un asunto de moralidad aislada de la obra de Dios. Este mandamiento crece solamente en la raíz de la gracia de Dios basada en la vida y la enseñanza de Jesús. El amor de Dios no lo podemos separar de esta realidad horizontal. Nosotros le amamos a Él hoy porque Él nos amó primero ayer. Señor mío, yo quiero agradecerte por tu obra en nosotros. Gracias, Señor, porque no estamos olvidados. Gracias porque tú, Señor, como labrador, nos limpias. Y gracias, Señor, porque tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nos das la gracia, el deseo y el poder para hacer conforme a tu voluntad. Señor, qué lindo es saber que nosotros recibimos la gracia vivimos, Señor, conforme a esa gracia. Y tú eres el que recibes toda la gloria y toda la honra. Señor, yo te alabo, te glorifico. Te doy a ti, Señor, todo el honor y toda la gloria. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a tus hijos, limpiándonos. Queremos vivir, Señor, en la habilitación que solamente tú das. Señor, límpianos. Señor, para no irritarnos, sino amarnos, bendecirnos genuinamente, hacer bien, deliberadamente hacer bien, orar. Señor, bendice a tu pueblo. El libro de Judas nos enseña un mandamiento precioso. Conservaos en el amor de Dios. Señor, eso es lo que deseamos que marque nuestras vidas, especialmente en nuestra comunidad. Señor, enséñanos a vivir a tu manera. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.